correspondiente al día de hoy, jueves 15 de abril, en el horario de las 9:45. Entonces vamos a comenzar un nuevo subtítulo que vamos a colocarle título. Al efecto voy a presentarles el OneNote. Un segundo, permítanme. Vamos a compartir pantalla. Ok, ahí va. Me van a avisar si es que acaso no se ve. Yo voy a partir del principio de que todos están viendo. Vimos en el capítulo 2, a veces, continuación, y vamos a titularle fuerza de flotación. Ese es el nuevo subtítulo sobre el cual nosotros hemos de trabajar. Y diremos, todo cuerpo sumergido, completa o parcialmente, en un fluido, experimenta una fuerza ascensional dirigida hacia arriba. Esto lo descubrió Arquímedes, ese famoso descubrió Arquímedes, una de las grandes mentes de la humanidad. Ya, entonces vamos a trabajar, jóvenes, así. Y me van a ustedes avisar, van a abrir el micrófono, van a comentar conmigo todo lo que yo les vaya a preguntar. Esta va a ser una clase diferente a las que solemos tener. ¿Va bien? ¿Me escuchan, jóvenes? Todo claro. Sí, Inge, todo Okay. bien. Ya, gracias. Ya. Entonces, una vez que estamos ahí, voy a colocarles acá. Se presenta un recurso didáctico el storytelling. Algo así como un cuentacuentos. Ya, me van a atender, jóvenes, porque pues yo creo que una sola vez lo voy a pasar. Atiéndeme. Dejen que me... Ya, le van a dar volumencito si es que acaso faltare. ¿Se ve, jóvenes? Es un hielo que está ahí al frente. Sí, se ve, Inge. Ya, ok, here we go.
Y lo vamos a presentar otra vez más, jóvenes, para que lo vean. Ok, jóvenes, quiero que me hagan preguntas acerca de lo que han visto ustedes. En primer lugar, tengo que decirles de que en este capítulo se ve también ese aspecto. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se sumerge en un fluido? Ya sea que esté en reposo o esté en movimiento. El caso nuestro particularmente de este capítulo es cuando más bien el líquido está quieto, está en reposo. Entonces, si es así, ya que esté completa o parcialmente sumergido, el cuerpo experimenta una fuerza ascensional, es decir, dirigida hacia arriba, que trata de mantenerle en flotación. Cuando se sumerge una madera, por ejemplo, en el agua, necesitamos nosotros adicionarle una fuerza exterior a la madera para sumergirlo. Si sumergimos al contrario, más bien un plastofón, vamos a necesitar ejercer más presión para sumergir. Pero ya de por sí un metal, apenas coloquemos al agua, él no va a flotar, sino se va a ir más bien al fondo. Entonces va a depender de la naturaleza que tenga este material para que ya sea se mantenga en flotación, se mantenga a medias aguas o se vaya hasta el fondo del recipiente. Entonces, la fuerza por sí misma, la fuerza que el fluido ejerce contra el cuerpo, se le llama fuerza de Arquímedes, se le llama fuerza de flotación y también se le llama empuje, un empuje vertical hacia arriba. Cualquiera de esas tres denominaciones para esta misma fuerza se calcula como la multiplicación del peso unitario del fluido, el peso unitario del fluido, el agua, el aire, etcétera, multiplicado por el volumen del fluido desalojado. Es decir, si una esfera, por ejemplo, se sumerge completamente en el fluido, ese volumen es 4/3 pi por radio al cubo. Pero si sumerge... Ingeniero, no está compartiendo la pantalla. Sí, no estoy presentando nada, no estoy escribiendo, solamente se los estoy diciendo. Si digamos la esfera está sumergida hasta la mitad, entonces el volumen será 4/3 pi por radio al cubo dividido entre 2. ¿Ya? Entonces la fuerza ascensional se calcula como el peso unitario del fluido, el gamma, multiplicado por el volumen que está sumergido, el volumen del líquido desalojado. ¿Ya? Entonces, esa es esa fuerza. Aquí volveré al OneNote para que podamos escribirla. Voy a volver acá, jóvenes. Entonces, el empuje, usaré mi asuntito un ratito, no sé dónde he dejado. Espérenme un ratito, voy a traer mi puntero.
Ok, ahora voy a anotar. Entonces, la fuerza de empuje, por supuesto, ha de ser un vector. Y solemos representarla con la letra E por el empuje, por lo menos en castellano. Es la multiplicación del peso unitario del fluido por el volumen sumergido. Y si tenemos un sistema de referencia, acá colocaré, un sistema de referencia cartesiano tradicional, en que Z apunta hacia arriba, entonces como vector aquí delante voy a añadirle un más para resaltar de que tiene la dirección hacia arriba positiva. De esa forma. Y por ejemplo, emplearé un color que hace alusión al agua. Y aquí el agua. Y tuviere, por ejemplo, una tronca, así digamos, tuviéramos así, a la tal. No sé por qué me sale un pleno un poquitín. Esta acá me está fregando. Y viéramos al otro lado esto. Y el volumen sumergido, pues sería nada más que esta. A ver, déjeme que pinte un ratico. Quizás podría pintar con este. Toda esta zona es la que está sumergida. Y todo esto. Ustedes con más prolijidad lo van a hacer jóvenes. Quizás este me puede ayudar más. Entonces, este es el volumen sumergido.
añadiremos como el sistema está en reposo, equilibrio de fuerzas, libro de fuerzas, se puede deducir cuánto vale E. Entonces, cuando colocamos sobre el agua, es particularmente que nos interesa a los civiles, un objeto, entonces es evidente que vamos a estar en equilibrio. Las fuerzas que están actuando, sin duda van a ser una, el peso del tal elemento. Este es el peso. Y depende de la geometría, pero también depende de la densidad de la madera, en este caso. Y por el contrario, de abajo hacia arriba, va a estar actuando la fuerza de empuje. La fuerza de empuje va a estar actuando de abajo hacia arriba. Entonces todos conmigo van a coincidir en que E esté aquí en equilibrio con P. P podríamos calcular como el gamma de la madera o del cuerpo, tal vez, por el volumen de todo el cuerpo. El cuerpo. De esa forma. Es el peso unitario de la madera, del plasmafón, del acero, de lo que fuere, multiplicado por todo el volumen del cuerpo. Mientras que la fuerza de empuje es al contrario, es el gamma del fluido, agua en este caso, multiplicado por el volumen sumergido o el volumen del líquido desplazado. Y podríamos quizá despejar. Podríamos despejar acá. ¿Cuánto se sumerge para que haya equilibrio? Podríamos decir, va a ser el cociente o la proporción entre los dos. El volumen, digo, el gamma del cuerpo sobre el gamma del agua. Todo alegremente multiplicado por el volumen del cuerpo. Y ahí hay varias posibilidades. Si quizás, que es poco probable, si quizás el gamma del cuerpo fuera igual numéricamente al del agua, entonces es evidente que el volumen sumergido va a ser exactamente igual al volumen del cuerpo.
Todo él está sumergido, está a ras del agua. El cuerpo está a ras del agua, está en flotación. Si ocurre lo opuesto, gamma del cuerpo es mayor que el gamma del agua, entonces el volumen sumergido sería 1, 2, 3, 1 punto algo, 4, 5, 6, no sé, algún valor, pero mayor a 1, multiplicado por el volumen del cuerpo. Miren, este valor que tengamos es mayor a la unidad. Y eso no es posible, porque como máximo el tal cuerpo puede desplazar un volumen igual al que por sí tiene. El máximo valor de volumen que puede desplazar una esfera, por ejemplo, es pues como máximo el volumen de esa esfera. No puede desplazar 1 punto y algo más de volumen. Entonces, eso quiere decir que no hay el equilibrio, no se cumple la igualdad. Anotaré porque no se cumple la igualdad. Y eso implica que el cuerpo se hunde. Se va al fondo. Así. La otra es una situación más familiar, más bien que el cuerpo tenga una densidad menor a la del agua. Si es menor la densidad, entonces es posible que se satisfaga aquella ecuación. Entonces el volumen sumergido va a ser igual a algo menor a la unidad, 0.8, 0.7, no sé, algún valor, multiplicado por el volumen del cuerpo. Este valor, este número, perdón, es menor a la unidad. Entonces quiere decir que no todo el cuerpo está sumergido, sino parcialmente sumergido. Eso quiere decir que está parcialmente sumergido. Es decir, está en flotación. Está en flotación. Si lanzamos al agua una piedra, pues se va a ir a un recipiente donde estuviera mercurio. Recuerden, el mercurio es líquido. El mercurio estuviese en el recipiente y colocamos una piedrecita, la misma que se fue al fondo en el agua, esa piedra va a quedar en flotación, va a navegar en el líquido ese, en el mercurio. Entonces, observen, depende del fluido que nosotros estemos considerando. Y depende de la densidad o el peso unitario que el tal material tenga, la piedra. Entonces, esa combinación de la densidad del fluido y la densidad del sólido, del cuerpo, nos dan pauta para saber si se fondea, está en flotación, en equilibrio precario, o al contrario está flotando. Antiguamente las personas estaban acostumbradas a
que los barcos fueran de madera. ¿Recuerdan? Antes se construían los barcos de madera. Los barcos eran de madera. Y era fácil asociar para entonces de que los barcos habrían de flotar, pues de madera era toda la estructura. Miren un casco de una embarcación, viéndola de frente. Por ejemplo, aquí están los orificios por donde el ancla, el castillo de proa, en este caso, la cubierta, los trinquetes, los palos, el palo de mesana, el palo mayor, las velas, todo lo que nosotros querramos, aquí la quilla, etc. Pero era madera. Y la gente, el común de la gente asociaba que pues puede navegar, puede flotar, puede viajar, en atribución a que la densidad de la madera es menor que la del agua. Entonces va bien, puede confiar su existencia a la solidez de la estructura frente al embate del agua. Pero luego se comenzaron a construir embarcaciones metálicas que bajo la misma estructura, viéndolas de frente, me hace el chueco, podían darle más seguridad al pasajero y la carga. Sus chimeneas que, pues, ya. Entonces, esta es de metal. Y navegan muy bien, inclusive si los barcos fueran acorazados. Daniel Becerra, ¿qué quiere decir que son acorazados las embarcaciones? Becerra. Daniel Becerra, acorazados. Ya, a Daniel Becerra lo voy a sacar de la clase, en vano ingresa. Que tiene, además del espesor de la plancha para los propósitos de navegación, tiene una adicional que intenta minimizar el daño que podría, por ejemplo, causarle si un torpedo viniese así. Y quisiera hacer impacto contra aquello. O el cañoneo de otra nave. O quizás un avión. Tiene ánimo de que la pase mal la embarcación. De prevenirle. Pero el secreto de todo esto, si se le puede llamar secreto, para ustedes no, es que la capacidad de transporte de esa embarcación está aquí. ¿Cuánto de agua está desplazando esto? Este es el volumen sumergido. Esta es la fuerza ascensional que experimenta el barco y como máximo se puede cargar esta embarcación con un peso similar al que ha desplazado el agua cuando el barco ingresa en la superficie del agua. Entonces, como máximo podemos cargar el volumen que está desplazando el barco. Entonces, por ahí va. Pero también esto no solamente es aplicable al agua. Los globos aerostáticos, por ejemplo, jóvenes, yo recuerdo en algún examen les dije a mis estudiantes, un globo aerostático que casi tiene la forma cilíndrica, perdón, esférica. ¿Recuerdan? Tiene hilos que bajan de acá y se van a la canastilla.
Ahí, dibujado mal. ¿Qué sé yo? ¿Dónde van los pasajeros? Una persona. Pero la diferencia, bueno, el truco para flotar, para viajar, es que acá adentro tienen un quemador. Aquí hay un quemador alimentado por no me recuerdo qué, no es, creo que es alcohol, un tipo especial de alcohol, que encienden y el aire dentro de este globo abierto, por efecto del calor, adquiere menor densidad que el aire externo. El aire interno está caliente, mientras que la densidad del aire externo, por supuesto, está frío. Y cuanto más alto esté el globo, la diferencia debe ser mayor. Entonces, la densidad del aire, esta, es menor que el externo. Y esa diferencia de densidades, a pesar de que es el mismo fluido que allí cohabita, hace que aparezca esta fuerza ascensional suficiente para levantar el canastillo más las personas que hubieren ahí. Inclusive quizás hayan visto películas o hayan tenido noticia de que uno de los orgullos del ingenio y de la ingeniería alemana, en base a esto que les estoy contando, construyeron un Zeppelin. Es un globo, un dirigible de dimensiones gigantescas. Era un globo. Estoy dibujando mal, jóvenes. Así. Y llevaba no una canastilla, sino todo como si fuera un avión. Ahí tenía como si fuera un avión. Por supuesto, bien sustentados, bien amarrados, y aquí tenía sus propulsores. Entonces, maniobraban desde la cabina de comando y le permitían dar rumbo a todo el sistema. Y este Zeppelin, viajaban desde Europa hasta, si no me recuerdo, van dos Zeppelines que se escriben, hacia el servicio de Alemania, hacia Nueva York. Pero lo que tenían aquí era un gas, creo que era helio, un gas inflamable. Las medidas de seguridad sin duda eran muy buenas, pero ocurrió un accidente y se vino abajo cerca de Nueva York para aterrizar o para partir. Y desde entonces le pusieron una cruz a nivel mundial a esta forma de transporte. Otra vez aprovechaban el efecto ascensional que la diferencia de densidades en el mismo fluido se tenía. Aplicaciones para esto, apuesto que podemos encontrar esta y muchas más jóvenes. Ya, ahora quiero que hagan muchas preguntas. Todas las preguntas que se les vengan a la mente, jóvenes. Ingeniero, disculpe, una Sí, preguntita. Eh, estaba pensando en que si la densidad es mayor o es menor que la normal en ambientes fríos. esa es una pregunta muy buena, distinguido joven. A ver, permítame que estaba mirando otra cosa. Hasta donde yo conozco, aunque eso no siempre es correcto, quiero decir, no con todos los fluidos ocurre. Voy a colocar acá la temperatura, digamos en grados Kelvin, en grados centígrados, lo que ustedes gustaren. Y aquí la densidad. En general, de los líquidos que yo conozco, recuerdo, la temperatura desciende. Digo, la densidad desciende. Es una función descendente. Descendente.
Quiere decir, a temperaturas frías, por ejemplo, ¿a qué temperatura se congela el agua, distinguido joven? A cero. A 0 grados, ¿no ve? Pero la densidad del agua, esta va a ser del agua, si no me recuerdo mal, adquiere una curvita así. A 0 grados se congela el agua, pero alcanza su mayor densidad, si no me estoy recordando mal, a 4 grados. La mayor densidad alcanza y después decrece conforme la temperatura sube. A los 100 grados ebulle, hierve, ¿no ve el agua? Si nosotros le sacamos la densidad a 90, 80, 70, 40, etcétera, vamos a notar que es cada vez menor su densidad. Cuanto más caliente está el agua, va descendiendo su densidad. Si, como lo digo, si no recuerdo mal, a 4 grados alcanza su mayor densidad y después llega al estado sólido. Pero en general, de los fluidos que yo conozco, cuanto más cálida está, más caliente está el fluido, su temperatura, su densidad es menor. Entonces, ese principio han utilizado, como les señalaba, para hacer flotar los globos aerostáticos y los globos que mandan ahí a la estratosfera para monitorear las variables climáticas, esas que están ahí arriba, donde ya estamos en la capa de ozono, por ejemplo. Más preguntas, jóvenes. Inge, perdón. Sí, dígame. Entonces, la forma del cuerpo te implica también en que flote el cuerpo, porque creo que del metal la densidad es mayor que la del agua. La última parte me puedes repetir, porque la del metal, ¿cómo me dijo? Creo que la densidad del metal es mayor a la densidad del agua, el super específico va a ser mayor, creo. Sí, está correcto el joven. Primero, a ver, veremos. La primera parte. La forma del cuerpo influye. Aquí notaré, no, voy a escribirlo. La forma geométrica del cuerpo influye, y se expresa a través del volumen. ¿Ya? Si es cuadrado, si es rectángulo, si es romboide, esa forma se expresa en volumen, pero si un cubo tiene el mismo volumen de diámetro, pues no va a pasar nada. Ya, eso quiero que lo entiendan. Lo que manda es el volumen. ¿Dónde va a estar la influencia de la geometría? A través, lo que hasta ahora no me han dicho nada ustedes, nobles jóvenes, es en la posición donde actúa la fuerza de flotación, E. ¿Dónde actúa? Yo bonito les he dibujado aquí una E acá arriba y una P que están en oposición. ¿Pero por dónde pasa? La geometría influye en dónde actúa E. El centro de gravedad, ahí está. La fuerza E, lo escribiré. La fuerza de flotación pasa por el centro de gravedad del volumen de agua, de fluido desplazado. ¿Bien? El centro de gravedad del volumen desplazado. Y por supuesto, la segunda parte de lo que tan acertadamente el joven nos decía es: nadie dudaría
en afirmar que el peso unitario, por ejemplo, del metal, el acero, es mucho más grande que la del agua. Del agua. Si yo no recuerdo mal, la densidad del acero es 7.500, 7.5 toneladas por metro cúbico, mientras que del agua alcanza a 1 tonelada por metro cúbico. Del mercurio, es el nosotros, el gamma del mercurio, ustedes van a mirar en la literatura, si no estoy equivocado, es 13.6 toneladas por metro cúbico. Una madera M, está más o menos entre 0.8 a 1 y algo, 0.95 más o menos. Pero hay maderas, ciertas maderas, que son más pesadas que el agua. Hay unas maderas especiales, no son especiales, de la naturaleza que tienen mayor densidad que el agua y por eso se fondean, se van al fondo. No me recuerdo, creo que es el palo Brasil, creo que son maderas duras, muy compactas, que tienen mayor densidad que el agua y por eso se van al fondo. No todas las maderas flotan. Una madera balsa, por ejemplo, recordarán que se utiliza para hacer maquetas, avioncitos y es maquetas, pues es muy ligerita, es decir, su densidad es pequeña, tal vez es 0.8, 0.7 veces la del agua. Estas son toneladas por metro cúbico. Sí, y por si acaso les diré, en el libro de Ronald Hill, es se llama este libro, el de Chomsky, el problema de Chomsky, ellos usan la densidad relativa. La densidad relativa es el cociente del peso unitario del material que estén tratando. Esa densidad está en toneladas, en kilogramos fuerza, lo que ustedes gustaren, frente a la del agua, que también está en las mismas unidades, ya sea toneladas, metros cúbicos, lo que ustedes gustaren. Entonces, las mismas unidades en el numerador frente a las mismas en el denominador, por supuesto aquí va a salir un número que no va a tener dimensiones. Por eso le llaman densidad relativa, relativa al agua. ¿Ya? Por si acaso que ustedes miren en esos libros. Más preguntas, jóvenes. Buenos días, Inge. ¿Cómo está? Adelante. Buenos días. Inge, una preguntita. En el caso de Arquímedes, Inge, para el oro, también tendría su propio peso unitario, ¿verdad? Diferente a los Claro demás que sí. metales. A ver, déjeme un minutito, voy a entrarme a internet, voy a sacar densidades, un ratito. Densidades de los materiales. De los materiales de construcción metálicos, aquí hay densidad de los metales. Aquí hay una tablita, voy a fotocopiar. Esta quizás. Aquí está. Descargar ahora, pero dice que este es Described, así que no puedo hacerlo porque no tengo cuenta. Un minutito, jóvenes, perdón. No. A ver, déjenme ver un ratito cómo voy a hacer esto. Aquí hay otra. Un minuto. Acá. Ahora voy a pegar aquí. Miren esta tablita.
Densidad. Densidad no es igual a peso unitario. La densidad es masa, masa sobre volumen. En cambio, lo que yo aquí les he puesto es peso unitario, es decir, fuerza sobre volumen. El magnesio, miren, es 1.7 veces más pesado que el agua. El titanio es 4.4 veces más. El aluminio es más liviano, 2.7. Y miren, el wolframio había tenido una densidad mayor. Miren, 19.2 veces más pesado que el agua. Mientras que el mercurio es solamente 13.6, como les había dicho. El plomo es 11.3, como algunos docentes que tenemos una alta densidad. El níquel 9.8 y el hierro tiene, miren, 7.8, 7.5 yo les dije. El estaño, bla, 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 etc. Entonces la densidad relativa es 19.26 unidades. Eso quiere decir, estamos comparando con la del agua. Pero si es la densidad absoluta, es 19.26 gramos masa, en este caso, por centímetro cúbico. ¿Está bien, jóvenes? Entonces de internet podemos descargarnos tablitas así para poder trabajar. El oro, aquí no está el oro. Podríamos inclusive rastrearle al oro. Podemos hacerlo. Inge, perdón. Sí, diga. ¿Peso específico es igual a la densidad por la gravedad? Sí. A ver, aquí voy a anotar. El peso específico, a este símbolo también le llamamos peso específico. Específico, que tiene unidades de fuerza sobre volumen. Esta fuerza puede estar expresada en el caso mío, que suelo usar con más frecuencia, kilogramos fuerza por metro cúbico o newtons, y las más de las veces kilonewtons por metro cúbico. ¿Ya? Esto es igual a decir peso unitario. El mismo símbolo usamos para lo mismo, solamente que este es un términos, algunos libros usan este peso unitario, otros peso específico. Y este peso específico resulta de la multiplicación de la densidad del tal elemento, material, sólido o fluido, por la gravedad. Este, recordarán jóvenes, tiene unidades de masa. A ver dónde hay un color diferente. Ok, este es masa sobre volumen. Y si le multiplicamos por la gravedad, miren, aquí está, metros. Metros, así, longitud. Longitud por unidad de tiempo al cuadrado. Entonces, este conjunto nos daría fuerza. Esto es fuerza dividida entre, por supuesto, lo que nos queda. Volumen. Así. Entonces, la densidad, el tiro, ¿saben qué están, jóvenes? Y algunas veces da motivo a confusión. Las unidades que usemos, por ejemplo, hay algunas personas que usan unidades técnicas de masa, las UTM. Uy, es complicado. Otras personas utilizan unidades de masa como el gramo aquí que están usando, gramo masa, y hay gramo fuerza. En el sistema CGS es el problema. Entonces, lo único que hay que ser cuidadosos es en expresar apropiadamente esto. En unidades técnicas de masa, la densidad del fluido, por ejemplo, es 101 y alguna cosita de gramos masa. En general, pero para el agua, para que no tengan inconvenientes, y por lo menos en el curso nosotros solemos usar, cuando yo les diga el peso unitario, peso unitario del agua es
1000 kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza por metro cúbico. O solemos aproximar con 10 kilonewtons por metro cúbico, dependiendo del problema. Pero lo legal es, esto es aproximado, es 9.8 kilonewtons por metro cúbico. Ya lo legal es 9.8, pero las más de las veces se suele tomar como 10 kilonewtons. Por lo menos en las evaluaciones, en lo que solemos trabajar conmigo en hidráulica 1, siempre utilizo kilogramos, o toneladas, o kilonewtons. Es poco frecuente, hasta donde yo conozco, en mi práctica profesional como ingeniero civil, que use densidad en lugar de pesos unitarios o peso específico. En nuestra profesión, la experiencia personal es que en muy contadas ocasiones he utilizado la densidad. No. Las más de las veces han sido en hormigón armado, en maderas, en el diseño de estructuras metálicas, en el suelo, el diseño de obras de contención, estabilidad de taludes, el agua, etcétera. Eso, peso unitario, peso específico. ¿Más preguntas, jóvenes? Inge, una preguntita más. Haga, por favor. Inge, ahora, para determinar, Inge, que un cuerpo se sumerja o flote parcialmente, Inge, ¿dependería del peso unitario o de la densidad, Inge? Depende, en realidad, en el principio depende de la densidad, pero si esa densidad la multiplicamos o la vemos como peso específico, pues depende de eso. Para que flote un material sólido, lo escribiremos, para que un sólido, es decir, un cuerpo que está llenito, no tiene huecos, para que un sólido flote en el agua, debe tener su gama, es decir, su peso unitario, acá, debe tener su gama del sólido, perdón, menor a la del agua. Pero si el sólido es hueco, por ejemplo, una pelota de tenis, pues no, puede no ser de goma la pelotita, sino puede ser de acero y aún va a flotar allí. El gamma del sólido puede ser mayor, incluso mucho mayor que el agua y va a flotar. Ahí yo le invito a mi estimado joven de que piense que no sea una pelota de tenis, que sea un submarino. Un submarino está construido de metal. La chapa del submarino es, por ejemplo, es metal y ahí tendrá su sistema de propulsión, sus aletas, etcétera, sus aletas estabilizadoras, inclusive aquí tiene para su periscopio, los cañones que suelen llevar. Acá estarán los lanzatorpedos, etcétera, pero sobre todo es acero. Es acero porque tiene que soportar las cargas de profundidad que le lancen los barcos enemigos. ¿Recuerdan? Acá lanzan las cargas de profundidad. Los barcos enemigos y estas explotan a cierta profundidad y lo que hacen
es que la onda expansiva de la explosión se propaga y golpea al submarino. Y ese golpeteo que se propaga a una velocidad de casi 3 veces la velocidad del sonido, impacta contra el casco y pues le avería, le produce rajaduras, fisuras y además de la presión del agua, le daña. Entonces, siendo aún de metal en la carcasa, la cáscara, que es mucho más pesada, visto como 7 veces más densa, tiene mayor valor en su peso específico, aún flota porque dentro hay aire. Porque hay dentro del submarino aire, entonces flota, puede estar ahí en flotación. Pero si todo el submarino fuese como una bala, todito lleno de metal, pues no, eso se va al fondo y nadie la saca. Entonces, el tiro está ahí. ¿Y cómo ascienden? A ver, jóvenes, ustedes que han debido ver algunas películas de ciencia ficción, ¿cómo es que un submarino a veces sale a la superficie y luego desciende e inclusive podría posarse en el fondo marino? ¿En base a qué es eso? Si tuviese una cierta cantidad de aire al interior, estaría en la misma posición, no variaría, estaría flotando a medias aguas y pues podría desplazarse horizontalmente, pero no subiría ni bajaría. ¿Cómo lo hace? Inge, podrían quemar el oxígeno ¿Cómo? para que se eleve. Es una muy buena opción. Podrían quemar el oxígeno, se hace más liviano y la fuerza ascensional se incrementa. Pero quizás los pobres marineros se quedarían sin oxígeno y pues nada. Entre las cosas que yo sé, pero puede que ya sean anticuadas, ya sean obsoletas, estos pícaros submarinos tienen unas cámaras. Creo que sí. A ver, déjenme ver, pone el colorcito verde. Tienen unas cámaras, creo que acá en la parte baja, que cuando están, por ejemplo, necesitan irse al fondo, digo, escapar a las cargas que explotan a medias aguas, las llenan de aire, perdón, las llenan, dejan que entre agua del mar. Entonces el submarino se vuelve más pesado, disminuye la cantidad de aire y desciende. Y al contrario, cuando quieren ascender, mediante bombas expulsan esa agua en la cantidad que se requiere y el submarino asciende. Pero creo que hay otro sistema más que usan. No se olviden, los submarinos utilizan baterías para navegar dentro del mar y sus motores diésel para impulsarles en la parte superior. Más preguntas, jóvenes. Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo se calcularía los puntos donde actúa la fuerza de empuje o de flotamiento? Ya, claro que sí. A ver, déjenme ver un ratito, nos bajaremos un poquitín más. Ahí. Utilizaremos una línea que nos dé pauta de que es el agua. Este es el agua. Y le pondremos una cajita. Digamos que sea un barco. Por supuesto, yo debería haber usado una forma pisiforme, quiere decir que exhibe menor resistencia al desplazamiento con el agua. Ahí digamos. Y en ese momento está en equilibrio ambos. Un segundito, por favor. Daniel. Dani. Un minutito, por favor, jóvenes.
y vamos a cotorrear, pues, Dani. ¿Ya? Un gusto, Daniel. Inge, su micrófono no está activado. Me van a disculpar, jóvenes, estaba así, no me di cuenta que no iba a activar. Les decía, este es un cuerpo que ya sea que sea sólido completamente o hueco, pero el centro de gravedad del volumen desplazado, miren, a ver, voy a utilizar un color tenue. Este, por ejemplo, voy a trazar de aquí a acá, aquí. Miren, este es el volumen, este es un volumen de agua imaginario, este es el volumen que el cuerpo ha desplazado cuando ha entrado al agua. Entró al agua. Miren, esto no es agua. Esto que ha churado no es agua real, no. Es el volumen que cuando ha entrado el cuerpo ha desplazado. Esta cantidad en metros cúbicos, centímetros cúbicos, lo que ustedes gustaren, es el agua que ha desplazado el volumen. Y eso es lo que ha sentido el famoso Arquímedes cuando ha entrado a la tina, ¿recuerdan? No era un jacuzzi ni nada, no, era un simple baño donde él se ha sumergido, ha entrado al agua y ha sentido esa sensación de que le levantaba. El valor de esa fuerza es al volumen, miren, de este agua imaginaria que antes sí estaba ocupando, pero cuando ha entrado el cuerpo ha desplazado. Si nosotros podemos localizar el centro de gravedad de esa agua desplazada, le tendremos ahí a ese punto, el centro de gravedad del agua desplazada. Por este punto tiene que pasar. Y por supuesto nos avisan que tiene que tener dirección vertical la línea de acción de esa fuerza. Nos avisan que tiene que ser una línea vertical. Ahí digamos, si esa es la vertical, entonces tiene que pasar esta fuerza por ahí. Esta es la línea de acción de la fuerza. ¿Y qué dirección tiene? Pues nada, hacia arriba. Por definición tiene hacia arriba. Entonces ya tenemos la dirección hacia arriba, la línea de acción de la fuerza que pasa por el centro de gravedad y tenemos todo. La magnitud de esa fuerza, la magnitud, el módulo de este vector, ya dijimos, es el peso unitario del fluido desplazado. El agua multiplicado por el volumen desplazado. ¿Está mejor así, joven? Entonces, en esta figurita es sencillo. Ok, gracias. En esta figurita es sencilla porque es pues aquello. Pero si estuviésemos estudiando la forma de un barco, fuera muy complicada, porque una primera parte, si no me recuerdo, por lo menos los barcos grandes, es vertical y luego tiene una forma que no sé qué será,
hasta ahí, digamos, y luego viene la parte de la quilla, cambia y debe ser la composición de varias curvas, y luego la parte vertical. Entonces, calcular, por ejemplo, no sé con qué color es tal vez con este no es helado, no, es de otro color, que es de sensación de agua. Si digamos hasta aquí está la línea de flotación, entonces yo tengo que calcular el volumen de esto y tal vez tuviera que hacer una integral de aquí u otra integral de esta otra función hasta acá. Y luego quizás lo multiplique por 2 porque supongo que el eje de simetría pasa justamente por el medio. Entonces de esa forma obtengo el volumen. Y luego calculo el centro de gravedad de esta figura compuesta por esas funciones. Y ya tengo el lugar donde está actuando la tal fuerza de empuje. Por 5 puntitos extras jóvenes, voy a hacer un par de preguntas que están relacionadas y que va a ejercitar el poder mental que, por supuesto, ustedes como jóvenes que han elegido civil, lo tienen. ¿Tiene componente horizontal la fuerza de flotación? ¿Qué me responde de todos ustedes? No, No tiene fuerza componente. ¿Por qué? ¿O cómo demostramos que eso ocurre? porque está flotando hacia arriba. Sí, pero no. Además, porque el fluido está en reposo también. No, no necesariamente, esa no es la razón. La fuerza de empuje es vertical. Sí, yo les he dicho que es enteramente vertical, eso es cierto, que no tiene componente horizontal. ¿Cómo demostramos eso, jóvenes? Bueno, Inge, se podría decir que es similar a la gravedad, que sería su opuesto como fuerza boyante, también dicho, ¿no? Ya, sí, la fuerza boyante. En algunos libros le dicen la fuerza boyante, que viene del francés de buoyance, quiere decir de flotación. En el inglés también le Porque, llaman fuerza boyante. porque cuando tenemos una forma geométrica en el agua, se podría decir, flotando, Ujú. ejercer presión verticalmente hacia abajo como, con la gravedad, Sí, en la fuerza boyante, ¿no? Entonces sería sí. verticalmente. No Ya, pero importa si lo empujamos inclinadamente, siempre la fuerza boyante va a ser vertical. exacto, sí, dice bien el joven, pero ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo Ingeniero, nos cercioramos? en el principio de Arquímedes, las fuerzas horizontales están en equilibrio y Muy las que bien, en realidad estarían alteradas serían solamente las fuerzas verticales. verticales. Eh, en realidad es la densidad del objeto Ajá, o se le puede poner una densidad supositoria. Por ejemplo, en el caso del submarino, lo que propulsa horizontalmente es el motor sí, y lo que permite la inmersión sería que las bien, cámaras de abajo se ponen llenan, en realidad aire y muy para que éstas se bien. sumerjan se llenan de la propia agua que está dentro del océano para que esto se pueda hundir. Entonces solamente las fuerzas horizontales estarían en equilibrio de ese cuerpo. Muy bien dicho, joven. De hecho, sí, jóvenes. Acá hay fuerzas horizontales que están actuando, voy a usar que están actuando contra este objeto desde este lado, como ustedes han visto. De hecho, así, voy a dibujar bien. Acá están actuando fuerzas de presión, así.
pero tienen sus homólogas, miren acá. Acá tienen fuerzas homólogas. La presión más chiquita, por supuesto, acá, hasta hacerse cero. Pero su componente, miren, de esta, por ejemplo, que voy a tomar, la componente horizontal de esta fuerza tiene una homóloga aquí que justo, mientras estén sobre la misma línea horizontal, va a tener la magnitud igual a la homóloga. Esta F1, por decirle sub X, tiene exactamente en el punto opuesto, en la línea horizontal, va a tener su F1 X', pero de signo contrario. De manera que esta con esta, cuando se combinen las dos, como tienen direcciones opuestas, se equilibran. Entonces, la sumatoria de las fuerzas horizontales que actúan alrededor del cuerpo debe llegar a ser cero. ¿Y cómo se demuestra? Pues nada, es muy fácil. Si sumergimos en un agua completamente estancada, es decir, no se mueve, está quietita, y le colocamos, por ejemplo, una pelotita de ping-pong, le colocamos un corcho, lo que ustedes quieran, el corcho, la pelotita de ping-pong, no se va a mover ni a la izquierda ni a la derecha. Está estática. Si está estática, entonces pues la resultante de fuerzas, esta es cero. ¿Ya? ¿Está entendido, jóvenes? Si el agua está detenida y colocamos un cuerpo ahí en flotación, no experimenta movimiento lateral el tal cuerpo, solamente la fuerza ascensional, la fuerza boyante, la fuerza de flotación, la fuerza de Arquímedes, la fuerza de empuje, como le queramos nosotros llamar. ¿Ya? Es el joven. ¿Quién fue el último que mencionó? Aris A ver, Becandia, un Pablo segundito, Renan. le voy a mi viejo amigo, Pablo Renan. Muy bien, voy a tomar nota. Pablo Renan. Muy bien. Ya, más comentarios jóvenes. Ven, si ustedes participan en la clase, me dan oportunidad para que también yo recompense apropiadamente a los jóvenes inquietos. Entonces, un poquitito más, espérense un segundito, estoy buscando ahora. Sin quererme salir de la reunión, un segundo. Inge, disculpe, tengo una pregunta. Sí, por favor, dígame. Inge, digamos, si estuviéramos, digamos, en una oleada, Inge, donde es un caudal, ¿existiría Ujú. un caudal, Inge, en el cuerpo? Está un poco entrecortado, he escuchado su explicación. ¿Podría volvérmela a decir, por favor? Inge, mi duda era, Inge, digamos, usted explicó cuando existe, digamos, un cuerpo en equilibrio, digamos, en reposo, no en reposo, cuando no existe, digamos, ninguna fuerza horizontal, el cuerpo está sobrepuesto en el agua, ¿verdad, Inge? Sí, Ahora, si señor. existiera fuerza una fuerza, digamos, que un caudal en el agua, digamos, que empuja el cuerpo, que se está moviendo, Inge, ¿existiría una fuerza horizontal en el cuerpo, Inge? Esa era mi duda. Muy bien dicho, sí. Yo les recalco esto, distinguidos jóvenes. El análisis que les acabo de describir de que un cuerpo en flotación en un fluido en reposo, la resultante de las fuerzas horizontales es cero. Eso es muy cierto para cuando está quieto el fluido. Pero cuando no, cuando el líquido está en movimiento, van a ver que eso va a ser re importante. Permítame un poquito, les voy a explicar esto usando un poco de lo que el próximo semestre, yo espero que todos, cuando estén viendo hidráulica 2, ¿ya? Esto es otra cosa. Esto ya no es de la materia. Pero gracias a la pregunta de su compañero, yo puedo expresarles esto.
El próximo semestre ustedes van a ver una cosa que es curiosa y que no siempre a las primeras se suele entender. Ocurre una cosa así. Por ejemplo, el agua de un río está corriendo, así, y de Ingeniero, pronto, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? quizás no, no sé. No estoy compartiendo porque me he salido sí, no me he salido, me he botado del OneNote. Ahora sí, miren, todos ven el OneNote, ¿no ven? He puesto una línea lila para separar. Y estoy con una línea celeste, estoy marcando el agua que está corriendo. El agua se está moviendo de izquierda a derecha. Pero de pronto hay una condición, un poquito, voy a inclinar más para que sea más notorio, para que les sea más familiar a ustedes. Un segundo. Primero voy a colocar el fondo del canal. Es un canal que está corriendo, está bajando de la montaña así, y luego entra al llano, al valle. Es un canal que ya tiene menos pendiente. Entonces el agua corre así. Un poquito más. Quizás. El agua está corriendo, está bajando por el canal o el río. Viene así, siente el cambio de dirección acá, y luego se levanta y corre así. El próximo semestre yo espero que ustedes ya miren esto. Es el agua que está corriendo con un tirante muy pequeño, el tirante de agua, y con una velocidad al contrario muy grande, como si fuese un resbalador, un resbalín, el agua está corriendo velozmente, pero de pronto cambia la pendiente y se hace mucho menor. Entonces el agua levanta su tirante de agua, H2 le pondré, pero su velocidad decrece. Decrece, pero H2 se incrementa. Esto ocurre, van a ver, es una teoría, y justo van a utilizar lo que el joven me acaba de decir. En esta situación, van a tomar ustedes un pedazo diferencial, van a hacer así, del agua de esta forma. Van a tomar un elemento diferencial como este y van a calcular su cantidad de movimiento, M por B, para el instante t igual a 0, por ejemplo. Y luego un diferencial de t, después la van a encontrar al agua aquí adelante. Y van a calcular su cantidad de movimiento también para ese instante posterior, para t más delta t. Y de esa diferencia, bueno, ya, esas cosas no me interesan. Lo que van a utilizar es ahora ya no un líquido que está en reposo y las fuerzas que aparecen, sino va a ver la diferencia de presiones que hacen esta vez que el líquido se mueva. Aquí va a haber una presión lateral que va a ayudar a mantener el sistema en movimiento. Estas van a ser fuerzas hidrostáticas. Aquí va a haber una resultante 1 y aquí una resultante 2, actuando como si fuesen fuerzas hidrostáticas contra este elemento de control que aquí van a tener. Y ellas van a ayudar o van a frenar, como en este caso, miren, R2 tiene más altura, este triángulo es más grandote, este R1 es menor, entonces esta va a intentar frenar al movimiento. Pero el impulso que tiene esta lámina de agua va a hacer que continúe. Entonces, en esta situación, jóvenes, va a ser una opuesta a esta, en que el agua más bien está estática. En esta situación, el agua está estática, entonces todas las acciones horizontales que ejerce el agua contra el cuerpo, al final se anulan. No importa qué forma tenga el cuerpo, pero se van a anular. En esta otra situación van a ver que ya no, pero eso va a ser motivo del siguiente capítulo, cinemática, y el próximo semestre en hidráulica 2. Más preguntas, jóvenes.
Ya, estamos al filo de la clase y lo que yo aquí les he dicho lo he querido hacer de otra forma a lo que suelo emplear, pero no por ello les voy a dejar de compartir las diapositivas. A ver, permítanme un instante antes de que se marche. Un instante, por favor. Ya, ahora sí les muestro. Ok, aquí está el empuje hidrostático, pero está explicado de otra forma, pero es lo mismo. Tomo un cuerpo e intento hacer sumatoria de fuerzas horizontales. Hago lo que les he comentado acá, proyecto o descompongo las presiones en direcciones horizontales y verticales, la sumatoria y al final hallo que las resultantes de fuerzas, por supuesto, están igual a cero. No hay acción en ese sentido. Pero aquí no está completo. Esta otra es, a ver, déjame ver. Ajá, tampoco está. Ya, pero tengo en otra, no sé dónde. Ya, pero tengo una donde los muestro cómo se deduce el valor del empuje. Se los voy a colgar en la pizarra, jóvenes. Pero, como les decía, esta clase, este acápite, quiero que lo llevemos de otra forma. Entonces, para el día de mañana, por favor, quiero que piensen, anoticen a todos los jóvenes de sus grupos y les voy a enviar un video, voy a colgar en la plataforma, en el tablón de anuncios del Classroom, para que lo estudien para el día de mañana. Van a ver eso, jóvenes. ¿Ya? Eso va a ser un tratamiento diferente, que vamos a tener una clase diferente. ¿Preguntas, por favor, finales? Ingeniero, ¿puede volver a repetir lo que dijo? Es que se entrecortó, por favor. Ya, con todo gusto. Para el día de mañana, así como hoy, vamos a tener una clase un poco diferente. Va a ser un poco diferente a las clases habituales en que yo comienzo a hablar, y ustedes tienen una muy limitada interacción conmigo. Si no son unas escasas preguntas que me hacen, es como si la clase de la pizarra que antes teníamos lo hubiésemos trasladado aquí a la computadora. No, no quiero que eso sea así. Quiero que sea una clase que intente acomodarse un poco más al nuevo mundo virtual que estamos desarrollando. ¿Ya? Entonces yo les invito a todos los integrantes de los grupos que el día de mañana estén en la clase y pues vamos a tener una diferente. Entonces, pero como es un ejercicio, para mí, un ejercicio didáctico, yo les voy a pedir que sean tolerantes, porque hay imperfecciones. No lo voy a hacer bien, así que van a disculpar eso. Por otra parte, van a mirar el Classroom, el tablón de anuncios, donde yo se los voy a subir las diapositivas que se las tengo preparadas de la forma tradicional. Pero también les voy a subir un video de cómo vamos a desarrollar nuestra clase el día de mañana, para que ustedes lo tengan presente. ¿Ya? Van a echarle una miradita. ¿Preguntas finales, jóvenes? Ya, vayan a descansar. Muchas gracias por atenderme. Hasta luego, jóvenes. Hasta mañana, Inge, gracias. A ustedes. Mañana. Hasta luego, jóvenes.